¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? Ay, Dios mío, yo llevo aquí el rato hablando bien emocionado y no se escuchaba. Está bien, no se preocupen. Estamos aquí, es lo importante. Ahora sí. Ok. Nada, lo que estaba diciendo era que gracias, ¿verdad? A todos los que están aquí conectados con nosotros en el en vivo. A las personas, ¿verdad? Que vienen de investigando la historia del canal con Carla Díaz. Hoy estaremos hablando sobre lo que viene siendo el desarrollo, la cultura, la cosmovisión, la religión y la influencia en la cultura hebrea de la cultura de la antigua Ugarit. Y para eso, pues obviamente tengo a Carla Díaz, que es una experta en el tema, como ya ustedes bien saben. Así que, para no dar tanta rienda a la introducción, por aquí les dejo a Carlita Díaz, que ahora Ahora sí. sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, chica? Bien. Yo te miraba mover la boca y decía, ¿por qué no escucho nada? Oye, para mí, lo que pasa es que esto yo puedo mutearle el micrófono desde aquí, mira. Ah, Puedo mutear el micrófono desde aquí más del Stringer, pero no me fijé que lo tenía muteado del Stringer. ahí está. ¿Y cómo está, Carla? Bien, ¿y tú cómo estás? Oye, gracias por invitarme a tu canal. De verdad que a mí me encanta hablar de Ugarit. No, y sabes que yo estoy más que agradecido contigo por aceptar la invitación, porque ya yo creo que he extendido una invitación hace un tiempo atrás, pero por diversas razones no se pudo dar el live en ese entonces. Sí, Eso fue hace casi como un año atrás, yo creo. harto. Sí, me Sí, fue acuerdo. hace un tiempo bastante atrás. Y es porque me encantaba el tema, o sea, ahí yo me estaba empezando a entrar al tema de Ugarit, y es algo que me ha interesado muchísimo y comencé a consumir tu contenido, el contenido de otras personas, ¿verdad? Que hablan de estos temas en las redes, como por ejemplo, amiga tuya, Norma Ilia, también que toca el tema de Ugarit de igual forma. Y pues al ver eso, pues yo decía como que, Dios mío, yo necesito a alguien que sepa del tema, ¿no? Un neófito, no yo venir a hablarle aquí lo que dicen no, yo necesito a alguien que sepa del tema, pero no solamente que sepa del tema y se maneje bien, sino que también, pues, obviamente, pues, sea una persona seria, de igual forma, ya que esa es la intención del tema, digo, del video, ¿verdad? Traerle esta información de una forma seria, no como le aclaro desde ahora, comentarios fuera de lugar en chat, los bloqueo de una. Esta es la única advertencia. Sí. Los De bloqueo repente de son una. algunos muy intensos, ¿no? Hay gente que no Sí, se ubica de repente cuando uno cambia de tema y se quedan pegados. sí, esto es una charla, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo un diálogo entre Carla y yo, sobre la cultura de Ugarit, no sobre lo que cree Carla, ni sobre lo que cree ella, ni lo que Carla dejó creer, ni lo que yo dejé de creer. No. Os lo advierto desde ya. Ok, y algo que me ha tenido bastante entusiasmo sobre este live es que he visto mucha gente entusiasmada, que me han escrito, incluso me ha puesto hasta nervioso. Ay, qué lindo. Sí, Es que el tema es muy entretenido. Mira, sí, hace como 5 o 6 años, cuando yo estaba estudiando ciencias bíblicas por primera vez, y estaba en ese proceso de transición, saliendo del cristianismo, uno de los cursos que yo tomé de ciencias bíblicas, que fue un diplomado online que duró 4 meses, fue la primera vez que yo escuché sobre Ugarit. Y a raíz de ese diplomado, me llevó a querer estudiar. ¿Qué pasa? Porque si tú te enteras a leer la Biblia, no se menciona de Ugarit, a pesar de haber sido una cultura tan importante en la Edad de Bronce final, no hay mención de Ugarit en ella. Sin embargo, hay mención de los hititas y de otras ciudades que vemos en el periodo de Ugarit. Entonces, cuando yo escucho de Ugarit y el panteón cananeo, eso me llevó a querer investigar. Bueno, en ese diplomado lo que yo aprendí era un 1% y además mucha desinformación porque no era un especialista en esta cultura el profesor de aquel entonces. Entonces, su fuerte eran otros temas, pero ese fue como una pincelada. Pero de ahí que yo llevo estudiándolo muchísimo tiempo y me ha gustado ver cómo otros divulgadores se han entusiasmado también por querer aprender y estudiar de Ugarit, porque en mi opinión y lo que he leído de muchos expertos, es fundamental para comprender la cultura.
incluso para comprender muchas de las palabras que leemos en hebreo y en arameo y en fenicio. Y es por eso que yo te propuse mostrar un ejemplo de cómo es que palabras tan importantes que conocemos en el hebreo y que anteriores están en arameo y muchas anteriores están en fenicio provienen del ugarítico. Así que para mí Ugarit es uno de los temas más importantes que incluso me llevaron a estudiar licenciatura en historia, porque mi meta es ser ugaritóloga. Sí, que ya no pueden venir a decir, no, ella es una autodidacta que lee libros y ya habla, ya no pueden venir a decirle eso. Es que yo estaba viendo unos videos tuyos de hace como un año y estaba hablando del tema de cómo te atacaban por eso. Y yo decía, mientras veía el video, yo decía, pues ya no la pueden atacar porque ella está estudiando. Por ahora, ¿por dónde se van a ir? Ajá. Bueno, el último ataque que tuve hace 2 semanas de una persona, un evangélico, fue lo mismo. Él no sabía que yo ahora estaba estudiando y que yo había pasado mi primer semestre y con excelentes calificaciones. Y dentro de su argumento era, esta mujer no estudia, es una autodidacta, esta mujer no tiene preparación académica. Entonces yo dije, ya no pueden recurrir a lo mismo, o sea, que ya digan otras cosas. Pero eso ya quedó en el pasado porque sí he decidido formarme académicamente. Exacto, no, bueno, porque como dices, mira, y la cuestión es que mientras estoy estudiando de Ugarit es tan poco lo que se ha descubierto, pero es tanto lo que aborda y abarca la cultura y la influencia, o sea, la influencia de la cultura ugarítica, que es lo que me llevó ese interés, porque decía, ¿cómo es que de una cultura que se sabe tan poco influyó y abarcó tanto? O sea, ¿cómo fue eso posible incluso? O sea, y ¿verdad? Antes de dar comienzo, debía haber comenzado con esto hace rato, pero aquí yo comencé bien informal. Y es primero, ¿verdad? Carla, preséntate a las personas para las que no te conocen en el canal. Para los que no conocen en el canal, ¿quién es Carla Díaz? Pues sepan, yo aquí hablando con Carla como si nada, pero nunca dije quién era ella como tal, así de una forma formal. No se me ocurrió tampoco, pero bueno, es que muchas de las personas que tenemos en común como amistades, como contacto en las redes sociales ya nos conocen a ti y a mí. Bueno, yo soy Carla Díaz, soy divulgadora en las redes sociales, soy estudiante ya desde el 12 de agosto del segundo semestre en licenciatura en Historia. Me encanta la historia antigua, me fascinan las culturas, la mitología, pero sobre todo me fascina la cultura de Ugarit. Entonces es un tema que llevo estudiando hace mucho tiempo y es un tema que además de interesarme su cultura, sus dioses, también me interesa su sistema de escritura, el cuneiforme ugarítico. No solamente me gusta el ugarit, también me gustan en general las lenguas y las escrituras afroasiáticas. Entonces, dentro de todos los estudios que me gusta ir teniendo por aquí y por allá, me gusta mucho prepararme en lenguas afroasiáticas, pero desde hace un mes tomé el desafío de comenzar con mi primera lengua indoeuropea. Empecé a estudiar griego koiné. Así que por ahí tengo esa fascinación de querer siempre aprender lenguas y escrituras antiguas, pero sin dejar de lado lo que es la historia antigua. Así que estoy feliz de estar aquí contigo, Yadniel. Invitar a los amigos, ya acabo de dejar un mensaje en el grupo de difusores de Investigando la Historia, porque yo sé que va a ser una charla muy enriquecedora. Así mismo es. Estoy segurísimo que sí. Y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Y a las personas que nuevamente den like y, ¿verdad? Dando comienzo a la presentación, a la charla como tal. ¿Qué es Ugarit? ¿Dónde nace Ugarit? ¿Por qué es tan importante Ugarit? Si ni siquiera se sabe, apenas se sabe de Ugarit. Sí, exacto. Bueno, ya como le había dicho, en la Biblia no hay mención alguna de Ugarit, pero curiosamente en la época de los años 20, casi iniciando los años 30, 1928 para ser exacto, un agricultor se encuentra en Siria, en un tel conocido por toda la gente, por toda la población de ese sector como Tel Ras Shamra, que en español sería como la colina del hinojo. Se encuentra con un espacio que se rompe del suelo y encuentra muchas piezas de fragmentos de jarros, platos,
y lo que era un espacio funerario. Y eso llevó a que diera aviso a las autoridades porque se necesitaba saber qué es lo que había ahí, ya que sabemos que donde se puede encontrar esta especie de tesoro hay gente que no le interesa la arqueología y quiere buscar si es que hay reliquias, artefactos para poder vender en el mercado negro, que es lo que sucede muchísimo en el Próximo Oriente Antiguo. Entonces esta persona decide dar aviso a las autoridades y es cuando las autoridades de Beirut, muy cerca de ahí, envían a un experto para que analice. Y este lugar estaba a 1 kilómetro de lo que sería finalmente lo que llamamos la antigua ciudad de Ugarit. Hasta ese momento no se conocía nada de Ugarit, porque ni siquiera se habría logrado descifrar su escritura cuneiforme. Hasta ese periodo se conocía Mari, se conocía Ebla, se conocían muchas de las ciudades del mundo antiguo. Y curiosamente en Mari había una mención de Ugarit, incluso en la correspondencia diplomática de las cartas de Tell el Amarna. También había una mención de Ugarit, pero eso era todo lo que sabía, una mención por aquí, otra por allá, otra por acá. Cuando se logra comenzar la excavación de lo que era Tel Ras Shamra, comienzan a salir estas puntas de lanzas con escritura, fue lo primero que salió de la tierra, y esta escritura era cuneiforme, hasta ese momento se conocía cuneiforme sumerio, se conocía cuneiforme acadio, pero este cuneiforme era desconocido. Los expertos en lenguas semíticas no lograban dar con qué tipo de cuneiforme era. Se demoró unos años en descifrarse y la sorpresa es que era un alfabeto cuneiforme. Hasta ese momento todo era silábico. Cuando es alfabeto es mucho más fácil. En mi opinión es mucho más fácil porque son menos caracteres, a diferencia del silábico. Entonces, por ahí ya, comenzaste con los mapas. No, que como estabas hablando de Mari y de las excavaciones y demás, pues yo dije, espérate, yo tengo el mapa de Mari, déjame darle un poquito de zoom para que los amigos puedan verlo bien, porque no creo que ahí se vea nada bien. Ajá. Las antiguas ciudades serían Ebla y Mari. En la actualidad esos tel también tienen un nombre, así como Ugarit es el Tel Ras Shamra, a ellos se les llama el Tel Mardij y el Tel Harari. También son dos tel que se estudiaron, cada experto también le ¿cuál estás ahí? Ya. El nombre de Ugarit aparece citado por tercer en Mari, exactamente, el Hariri. Estos tel, que si bien también están en Siria, el de Mari está muy cerca del Éufrates. Entonces, tenía mucha más conexión con el mundo mesopotámico. Eso era lo importante de Mari. Pero Ugarit, siendo que Mari era la primera mención, como te dije, las cartas de Tell el Amarna en acadio también fueron otra mención en los tiempos de la correspondencia en Amarna. Cuando se logra descifrar el cuneiforme ugarítico es cuando logran dar con el nombre de Ugarit. Y eso lleva a los expertos a enlazar, bueno, antes acá se nombró un Ugarit, allá también, por allá también, entonces este era el Ugarit que se había nombrado. Esa era la famosa ciudad de Ugarit. ¡Ay, qué lindo mapa! Y este sería el 1200, que sería este periodo del bronce tardío. Imagínate, correcto. Yo no sé si tengo acceso como a... déjame yo dejar de compartir. Deberías tener... ya. Verificar. Ya, ok. Estas son las imágenes que yo les traje a ustedes para poder mostrarles un poco. Como no tengo puntero al parecer, lo destaqué con 3 flechas de colores, que es lo importante para poder ir diciéndoles qué es cada cosa. En la flecha roja nos encontramos el monte Safón. Ese monte es tan importante para los cananeos porque ahí habitaban los dioses. Esa era la morada del dios Baal, el monte Safón, por eso es Baal Safón. Luego tenemos en la flecha amarilla lo que sería el Tel Ras Shamra, y con la flecha azul celeste es Minet el Beida, que es el primer lugar donde se excavó. O sea, entre Minet el Beida y Ugarit, Tel Ras Shamra, hay 1 kilómetro de diferencia. Entonces, lo que ven donde está Minet el Beida es el mar Mediterráneo. Y por toda la costa del mar Mediterráneo, en el periodo del bronce, florecieron un montón de culturas.
fenicias principalmente. Ahí se daba lo que era Tiro, Sidón. Entonces, por todo ese sector se conocía muchísimo lo que era la escritura fenicia. Todos conocían la escritura fenicia, incluso algunos dicen que el fenicio es el hebreo arcaico, el hebreo antiguo, el paleohebreo, es el fenicio. Pertenecía a los antiguos fenicios, aún así también tiene su influencia claramente de otro tipo de escritura, pero era la escritura que se utilizaba por todo Canaán. Entonces, al tiempo en que se descubre Ugarit y se descubre este nuevo sistema de escritura, hasta ese momento se creía que el alfabeto más antiguo era el alfabeto fenicio, que se había encontrado en Tel Said. Ron Tapi fue el arqueólogo a cargo de ese yacimiento donde se encuentra este alfabeto más antiguo. Entonces, hasta ahí los expertos decían, y había un consenso académico, que era el alfabeto más antiguo, hasta el descubrimiento del alfabeto ugarítico, que se hace mucho más antiguo porque lo que tenemos como soporte duro de escritura fenicia más antigua es del 1000 antes de nuestra era. Entonces, lo que teníamos por antiguo del alfabeto, ojo, alfabeto, porque si queremos hablar de escritura silábica, el sumerio, el acadio son muy, muy anteriores. Los jeroglíficos también, muy anteriores. Estamos hablando de alfabeto. Pocas consonantes, 22, 24, 30 en el caso de Ugarit. A eso me refiero. Hasta ese momento se tenía por alfabeto el más antiguo al fenicio, que era del año 1000 antes de nuestra era. Con las excavaciones de Ugarit, el hallazgo de esta escritura cuneiforme ugarítica, y cuando los expertos, los filólogos se dan cuenta que están frente a un alfabeto cuneiforme y logran descifrarlo y logran saber que esa ciudad se llama Ugarit, y comienzan a ver en los relatos que hay muchos de los dioses que están en la Biblia y muchos paralelos, y todo eso sale de la tierra. De verdad que fue una cosa asombrosa en esos años. Entonces, cuando comienzan a datar este tipo de escritura y comienzan a comparar cronológicamente los eventos, la correspondencia entre Ugarit con Egipto, con los hititas, con Ati, del periodo 1400, 1300, 1200, ya no puedes decir que el fenicio es anterior, el más antiguo. Si aparece un tipo de escritura y una correspondencia en reyes que tú puedes comprobar por la historia, que por ejemplo Amenhotep III, uno de los reyes de Hatti, puedes saber en qué tiempo estuvieron reinando. Entonces, es la escritura más antigua y es lo más asombroso de todo, que tenemos el alfabeto del mundo más antiguo. Y bueno, pasando de esta diapositiva, también tenía otra por acá, déjenme mover, acá. Cuando nosotros llegamos a Siria, algún día voy a ir, pero cuando llegamos a Siria y nos encontramos... Mi sueño también, pero la guerra no nos deja. No, y es muy peligroso, está muy peligroso. Mira, hace poco es que disculpa que te interrumpa, pero es que tenía que decirlo, porque yo decía, no eres la única, no estás sola. Yo hace poco estaba comentando de una persona que me decía, yo quisiera ir a tal lugar, y yo quisiera ir a Siria, pero no puedo. Claro, y es que en Siria es la cuna de toda la historia antigua, de aquellos que nos gusta el Próximo Oriente Antiguo y todos los relatos cananeos, o sea, es la cuna de todo eso, porque vas a Siria y te encuentras con Palmira, con Mari, con Ebla, con Ugarit, con los museos más importantes. El Museo de Damasco, Museo de Latakia, hay mucho yacimiento arqueológico. Lamentablemente quedó en pausa por el tema de la guerra, la situación es muy peligrosa, pero bueno, más adelante les voy a mostrar una imagen, cómo es que hoy en día, las últimas fotos que logré tomar de turistas que visitan esos lugares, la última es de hace un año, y está totalmente en abandono. Y da una pena saber en las situaciones que está hoy en día, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Egipto, Egipto invierte mucho dinero en su cultura, el turismo, todo está hermoso, limpio, vas a una tumba, vas al Valle de los Reyes, al Valle de las Reinas, y todo está maravilloso para que el turista vaya, tome fotos, registre. Acá está en abandono, en total abandono. Hace unas décadas atrás, la doctora Ana María Vázquez Hoy hizo un tour con otros académicos. A ella la invitó el doctor Jesús Luis Cunchillos, que era uno de los ugaritólogos que teníamos en el mundo de habla hispana.
falleció ya hace muchos años, y él la invitó a este tour. Fueron muchos académicos y viajaron por todos estos yacimientos. Entonces, hace como 3 años yo tomé un diplomado con la doctora Ana Vázquez en Chalem, y ella nos mostraba todas las imágenes que tenía en Babilonia, todo, visitó todo. Entonces es el recuerdo de su vida que ella se lleva. Fue el único viaje, duró muchísimo y pudo viajar por todos estos lugares. Bueno, cuando llegan al yacimiento del Tel Rashamra es lo que se encuentran. Y bueno, aquí algo que resaltar, el alfabeto. Por ejemplo, a mano izquierda encontramos la imagen grandota, es el alfabeto ugarítico que se encontró ahí justamente. Entonces ahí las letras están muy pequeñitas, pero te van contando de qué periodo del alfabeto, dónde se encontró, y otros de los descubrimientos más importantes están en las imágenes de ahí arriba. Y lo que está escrito como ciudad de Ugarit lo lees en árabe, en inglés y en francés, porque es importante resaltar que la misión que se encargó de este hallazgo fue una misión sirio-francesa. Los arqueólogos, filólogos, todos ellos a cargo eran franceses. Y por esa razón hay muy poco de los artefactos encontrados tanto en Minet el Veida como en Ras Shamra. Hay muy poco en los museos de Latak y Damasco. La mayoría están en el Louvre, porque los franceses se llevaron todo. Por ejemplo, las estelas de Baal están allá. Y bueno, al lado derecho también pueden ver unos mapas, por ejemplo, el mapa de la posible reconstrucción del templo de Baal se ve ahí, y otros de estos artefactos, estatuillas más memorables de lo que fue este hallazgo. La cabeza de arriba de Ivory. La tercera sería una diosa que al parecer dicen que puede ser Anat, que es de bronce y se encontró en Minet el Veida. Y bueno, todo eso, la mayoría de esas cosas están en el Louvre. Así es como ese letrero que les acabo de mostrar, uno de los dos, el del lado derecho, es como se ve hoy en día, hace un año. Así, en esas condiciones. O sea, se ve un abandono total. Por lo mismo, lo peligroso de todo, el poco dinero que se invierte para este tipo de cosas. Y acá hay otra imagen, ya. Y acá comenzamos. Bueno, uno de los libros que a mí me gusta es de la doctora Margaret John, que fue una de las últimas en estar a cargo sobre las últimas excavaciones e investigaciones que se hicieron directamente en el TEL. Entonces aquí hay dos, y están en el Louvre, como pueden ver, que sería esta taza de oro, es de oro totalmente. Y por el otro lado está la estela de Baal. Y es una representación para darnos cuenta cómo en ese periodo los reyes eran encarnados. El rey a cargo, que de la lista de reyes que tenemos no son muchas, desde el periodo que se puede registrar los archivos reales hasta el periodo de cuando termina Ugarit y se echa abajo, ya sea por las dos teorías que hay, que es por la caída de la llegada de los pueblos del mar o por un cambio climático de ese periodo del bronce final. Entonces, el rey se encarnaba y representaba la imagen de Baal en la tierra. Y esto no es atípico porque también lo vemos en Egipto, por ejemplo. En vida el rey representa a Horus y muerto el rey representa a Osiris. Acá el rey encarnaba y representaba a la figura de Baal. Y también se vestía como este típico poderoso soberano que iba con sus carros a la caza, a la guerra, como también lo podemos ver en Egipto con Tutmosis, con Tutankamón, que así también es como ellos se representaban en estos carros de guerra. Y también se puede ver con vestimentas sacerdotales, disfrutando de la protección privilegiada de un dios. En el caso de la estela de Baal, como el rayo, es la manera en que era esta protección privilegiada por parte del dios al rey. Y esto lo saco del extracto del libro de Margaret John, de la ciudad de Ugarit. Y así es como hoy día podemos ver, por ejemplo, el letrero que antiguamente nos llevaba a los turistas a lo que era el templo de Baal, porque en Ugarit, en este tel, en la parte de la Acrópolis, la escalonada y la parte más alta, la Acrópolis, que es la parte de los dioses, la parte sagrada de las ciudades antiguas, habían dos templos, por una parte el templo de Baal y por otra parte el templo de Dagán. Y hace años atrás, cuando comencé a estudiar el tema de Ugarit, se veía mucho mejor cuidado. Incluso el letrero era color verde.
Hoy en día ni siquiera color tiene, está todo oxidado. Y nuevamente lo mismo, o sea, en francés, inglés, árabe, templo de Baal. Oye, qué curioso, ¿verdad? Mientras tomas que cómo estos lugares a pesar de que cuentan la historia de la nación, son lugares que se dejan un abandono, un deterioro total, y es una historia no solamente, o sea, una historia, estamos hablando de las primeras civilizaciones que se han encontrado, o sea, prácticamente, y el deterioro y el descuido que se le ha dado debido a la misma guerra. Pero algo que me llama la atención también de este letrero y el anterior son los idiomas, porque incluye lo que es el inglés, el francés, ¿verdad? Que son los que hicieron la expedición, y tiene también el árabe, ¿correcto? El árabe, sí, Y así es. el árabe. Ok, ese viene siendo, esto es una pregunta desde la total ignorancia. El lugar donde ahora mismo viene siendo Ugarit, que es Rajamra, esa viene siendo el musulmano, el Islam viene siendo la religión que predomina en el lugar en este momento. En Siria me imagino que es la que predomina porque son árabes, todos árabes. Y por eso Ok. ves que está escrito en árabe. Y arriba escribí Baal en 3 tipos de escritura por si a la gente también le llama la atención. Es que a mí me encanta. Entonces dice Baal en árabe, en hebreo y en fenicio. Brutal, sí, pues me llamó eso la atención, ¿por qué está en árabe? Y yo dije, ¿será que? Porque por eso me pregunta desde la total ignorancia, pues, yo dije, pues tal vez es que el Islam es la religión que actualmente está predominando en lo que viene siendo la región, ¿verdad? De Siria, Siria, como tal. claro. Aquí Ujú. tenemos un saludo de Difundiendo la Torá, dice, hola a todos, me vine apenas terminó el servicio de Kabbalah Shabbat. Ah, hola Héctor. Ya por aquí a Shaddai dándole saludo a Héctor y difundiendo la historia, respondiéndole el saludo. Así que si tienen cualquier preguntita o comentario sobre el tema, ¿verdad? Pueden dejarlo en la sección de comentarios sin ningún tipo de temor. Todo, ¿verdad? Ajá. Siempre y cuando sea bajo el marco de respeto y toda la cuestión, va a funcionar super fine. Ujú. Mira, ahí dejaron una pregunta, CTM Chinobi. Dicen que Ya la vi. Aquí esa. la tengo. Dicen Dicen que que el Lugarit tumba la teoría de que no había escritura en la época de Moisés. Es que yo no sé por qué sería la época de Moisés en el tiempo de Ugarit. te iba a Bueno, preguntar eso porque Ugarit, estamos hablando de una época neolítica que es del 6 al 4000 antes de Cristo. Moisés viene datando mucho después. los relatos sí, que se pasan por No, por eso escrito. el relato data mucho después. Ajá. Y en el tiempo que se relatan estos eventos que suceden en el Éxodo, si hay un tipo de escritura, si bien sería en el periodo del cautiverio, después sería la escritura en arameo. Por eso pasa a ser el cuadrado arameo babilónico. Pero nosotros estamos hablando acá de un tipo de escritura que es siglos y siglos anterior a lo que vemos en la Biblia, al menos los textos que están redactados en el tiempo preexílico, poexílico o en el mismo exilio. Es cuneiforme y para ese periodo ya no existe. Hola, Viquita, ¿cómo estás? Y seguimos. Y bueno, esta maqueta sería una reconstrucción, una propuesta de reconstrucción de cómo hubiese sido el templo de Baal, entendiendo cómo es el yacimiento, los estratos que se pudieron analizar por parte de los expertos y cómo estaba el templo de Baal en una acrópolis, y eso es típico de las culturas antiguas, que siempre en la zona alta está la zona dedicada a los templos, a los cultos. La reconstrucción de la derecha, esta imagen es como en la ciudad la gente pudo haber ido a los cultos que se hacían a Baal. Y era la escalonada. Algunos de los escalones, cuando los expertos llegan, todavía se podían ver esos escalones. Sucede entre de las otras cosas curiosas en Ugarit, que Ugarit se descubre en 1928
pero una vez que se descubre y los expertos comienzan a trabajar en él, se ven los vestigios de que a principios del siglo XX pasaron en el periodo turco algunas personas buscando tesoros. Y cuando llegaron a Rachamra y encontraron ahí, tomaron las cosas, se llevaron muchas y otras que ellos no encontraban que no tenían valor, las arrojaron. Entonces, por ejemplo, la estela de Baal, que vimos unas imágenes antes, la que está en el Museo del Louvre, se encontró como en una explanada lejos del templo de Baal, porque son cosas que tomaban, veían si tenían valor y las arrojaban. No, esto no Sí, vale. esa estela, ellos no vieron valor en esa estela. Claro, exacto. No vieron valor en eso y en muchas otras cosas más, porque esta gente que está robando estos artefactos del mundo antiguo no ve el valor más bien de o la escritura o la cultura o lo que nos sirve para comprender el contexto antiguo, sino que quieren oro para revender o alguna pieza para el mercado negro. Bueno, los turcos hicieron esto a principios del siglo XX. Y acá sería la lista de los reyes, porque Ugarit también tuvo reyes, y reyes muy importantes. Entonces, dentro de este listado de reyes que se pueden documentar, hay 3 puntos súper claves que yo dejo marcados arriba. Entre el 1400 y el 1300 antes de nuestra era, Ugarit primero estuvo bajo el dominio egipcio. Y en este dominio egipcio podemos ver que fue en el periodo de Amistarmu I, el primer rey que se ve ahí, que está en el 1370 antes de nuestra era. Hay un signo de interrogación porque no pueden saber los expertos desde cuándo fue el reinado, pero sí que en 1370, según los archivos, él estaba reinando. Y en este periodo de Amistarmu, mientras él reinaba, él estaba subordinado a Amenhotep III en Egipto, en el mismo periodo. Y una de las claves, de las evidencias de que así fue, es que este sello se encuentra en Ugarit. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Es el matrimonio entre la reina Ti. Y lo más importante es que ahí, porque todo esto es del Reino Nuevo en Egipto, entonces mientras era el Reino Nuevo para Egipto, Amistarmu I estaba reinando en Ugarit. Y ahí es cuando podemos ver los periodos que sí, que calzan perfectamente y sí se puede datar la escritura anterior al fenicio. Entonces, en el Reino Nuevo, podemos ver acá, esto se encuentra en 1952 aproximadamente. La letra roja, la flecha roja, podemos ver los 2 cartuchos reales, que el primero sería el de Amenhotep III, que es hijo de Amenhotep II. Y este es el matrimonio entre él con la reina Ti. Amenhotep III y la reina Ti se casan, entonces es lo que cuenta este escarabeo que se encuentra en Ugarit. Y ahí los sellos y todo, o sea, la gente no puede negar, es totalmente innegable el periodo en que Amistarmusi fue rey de Ugarit. Luego, otro punto súper importante, cuando en 1360 antes de nuestra era hay un incendio, y este incendio destruye parte del Palacio Real y con él se destruye mucha de la información. Entonces, al incendiarse todo esto, los archivos reales que comienzan a conocerse son a partir de Nickmadú II, la mayor documentación que se puede tener de Ugarit, desde Nickmadú II, que este Nickmadú II sería el hijo de Amistarmu I. Es igual que en otros lados, o sea, el padre le hereda el reino al hijo y así van siendo. Entonces, otra de las cosas importantes que podemos ver acá, Nikmepa, que está ahí también en el listado, sería el cuarto rey, Nikmepa, durante su reinado, 1332 a 1260 antes de nuestra era, ellos estaban bajo la dominación hitita. Entonces, Ugarit, en su tiempo de mayor esplendor, en el bronce final, pasó del dominio egipcio, luego fue libre algún tiempo y luego estuvo bajo el dominio hitita. Y ahí es la última flecha que recalco de las 3 cosas principales que hay que destacar de los reinados, 1332 a 1260 antes de nuestra era. Y luego el último rey, que sería Amurapi, y él estuvo reinando entre el 1200 a 1190 antes de nuestra era. Ya en este periodo,
que para el antiguo Egipto, Ramsés III al mando, es el periodo de la llegada de los pueblos del mar. Y ya de ahí queda el caos total. Y comienzan a caer muchas de las culturas que habían surgido a la orilla del mar Mediterráneo, en el levante mediterráneo. Sí, que eso viene siendo el periodo de la invasión asiria como tal. Que, o sea, pues, Los para pueblos los del que no mar, sepan quiénes son los del pueblo del mar, pues viene siendo la verdad el imperio asirio en sí. los pueblos del mar son más bien como de las costas. Su origen exacto no se sabe, pero ellos más bien eran indoeuropeos, eran de otro lugar. Exacto. Aquí hay Y un comentario de difundiendo la Torá que dice, entiendo que la escritura ugarítica es de las primeras formas de alfabetización semítica y que es anterior al hebreo. ¿Estoy en lo correcto? sí, amigo, así es, Héctor, tal cual lo ha dicho. El ugarítico es anterior unos buenos siglos al hebreo, porque el hebreo eh, se forma a través del fenicio, pero luego la escritura que tenemos del hebreo, que incluso conocemos hasta hoy en día, que sería este tipo de hebreo cuadrado, no el hebreo moderno, el cursivo que encontramos en Israel, que se utiliza para el día a día, para escribir a mano, el hebreo cuadrado lo vienen a adoptar en el exilio en Babilonia, porque era el tipo de escritura que se manejaba en Babilonia. Entonces estamos hablando acá de un tipo de escritura que era desde el 1400 antes de nuestra era. Entonces tenemos unos 900 años antes que ya se utilizaba esta escritura ugarítica. Aquí también dejo otra más que dice, ¿es posible que el dominio egipcio de Ugarit haya influenciado en el culto de los antiguos hebreos y la adopción del culto a Baal, dado que los egipcios dominaron a los hebreos? También puede ser, me gusta tu hipótesis, Héctor, porque Ugarit, si bien estuvo bajo el dominio de los egipcios en el 1400, en el segundo periodo intermedio, cuando los cananeos van a buscar oportunidades a Egipto, ellos ingresan junto a sus dioses, y junto a sus dioses ingresa Baal, Anat, entonces Astarte. Hay varios dioses cananeos que ingresan al antiguo Egipto. Entonces, estos dioses fueron importantes para los egipcios, sobre todo Baal, porque Baal hace una fusión, una asimilación con el dios Set. Lo encontraron muy similar en el sentido de que por dios de las tormentas, a pesar de que Set es más un dios de lo seco, del desierto, es un dios más malvado para esta idea mitológica egipcia. Baal no, pero aún así lo fusionaron por el tema de, me imagino, las tormentas, los rayos, algún entendimiento más allá que hayan tenido los egipcios. Pero sí, Baal fue muy popular, muy popular. Incluso el nombre Baal está escrito en jeroglífico, igual que Anat. Incluso vemos en algunas de las genealogías nombres que empiezan con Baal, tal, Baal, algo, Sí. o el nombre primero y terminando con el título Baal. Esos O sea, nombres así de teofóricos. famoso, aunque eso lo vemos en otros nombres, como el nombre de él igualmente y demás, Uh-huh. pero con Baal yo por lo menos, no sé si me estoy equivocando, yo lo veo en la Biblia hebrea mucho más, más explícito. Sí, La influencia del nombre de Baal dentro de tanto o sea, de los nombres que podamos imaginar en algún personaje bíblico, pero también dentro de las genealogías, uh-huh. incluyendo la genealogía de Jesús, donde hay uno que se llama Sur, que era el nombre de una deidad asiria, la Sure. primordial. Otra cosa, Anat, que también fue bien popular, como era una diosa de la guerra, una diosa muy valiente, le gustó muchísimo a Ramsés II, que incluso una de las hijas lleva el nombre de Anat. Además que su nombre es bonito, así que no lo juzgo. Exacto. Aquí escribe esto. Incluso en algunos textos, el Tash Hashem se presenta como el Baal de Israel. Uh-huh. Entendiendo que la palabra Baal también significa señor, esposo hoy en día en hebreo moderno. Sí, pues también tenemos que entender para las personas, ¿verdad?, que tal vez no comprenden, solamente vean a Baal como, ya sea como el dios Bueno, semítico o
desde algún punto de vista del arcaico, tal vez como este dios maligno, satánico y toda la cuestión, tenemos que entender que Baal, sobre todo, la palabra Baal es más que un nombre, es un título como tal, ¿verdad? ¿O Y me otra equivoco? cosa importante, hay algunas personas que creen que el Baal de la mitología ugarítica no es el mismo de la Biblia. Yo sí creo que es el mismo, porque el de la Biblia, al parecer, es Baal Hadad. Y en la mitología ugarítica, quien ha leído la mitología ugarítica y al ver tanto el texto en su traducción como en su transliteración, se puede dar cuenta que las veces que se menciona a Baal, hay veces que lo menciona como Baal Hadad. Entonces sería exactamente el mismo de la Biblia. No, y los mitos ugaríticos, por ejemplo, una vez yo creo que yo te escribí sobre el libro de Gregorio Lor Molete, sobre un mito específico que era el de Balu contra Yamu. Yo estaba Ajá. bien, no recuerdo ahora mismo cuál, tal vez tú sabrás o alguien de la audiencia, pero recuerdo que fue que yo había leído un salmo y cuando leo el mito de Balu contra Yamu, de la batalla, yo decía, espérate, aquí hay algo que como que me es parecido, y ahí fue que yo te escribí y te dije, mira acá, Balu y Yamu, es Baal y Yam, y tú me dices sí, y yo, ok, y yo, ¿y cómo fue que yo te había escrito? Yo te estos relatos, ¿tuvieron alguna influencia en algún salmo o en los salmos que tenga este conocimiento? Y tú me contestaste que sí. Y dije, pues, tiene que ser. Ahora mismo no recuerdo, porque fue que me vino a la mente, no recuerdo el salmo, pero... El ¿Ah? Salmo 29 tiene una influencia totalmente cananea, muy cananea. Lo que pasa es que esta lectura, Yadniel, es posible cuando eh, dejas esa mentalidad como tan estructurada, tan religiosa y comienzas a leer como por cultura. Quiero leer, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que puedo yo entender acá? Cuando una persona lee según cómo te adoctrinaron, según cómo te dijeron que tienes que leer, te pierdes toda esa riqueza como para hacer estos Porque tiene todos paralelos. los filtros, tienes tantos filtros que para poder llegar al origen del texto es difícil. O sea, es difícil poder llegar o sea, poder pasar a través de tantos filtros, especialmente cuando son filtros inculcados desde la niñez, pues es un poquito difícil sí llegar al origen del texto, o sea, y ver qué es lo que el autor quiso decir y no qué es lo que yo quiero entender que el autor me está diciendo. O sea, que eso es otra cuestión, porque ahí caemos muchas veces en lo que viene siendo el anacronismo también. Ajá, exactamente. Y bueno, aquí en la pantalla vemos lo que es el alfabeto cuneiforme ugarítico. Mide 3,5 cm, algo súper pequeñito, pero da la impresión de que es grandote. Gracias a él, a este descubrimiento, se pudo ver el orden de las letras. Y esto ayuda muchísimo a mí, para mí es una guía. Por ejemplo, yo siempre manejo los alfabetos en la casa para mantener el orden de cada letra, así como uno se aprende el hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, lo mismo, también tiene su orden alfabético. Y se utilizaba muchísimo para los estudios, o sea, dentro de todo lo que se descubre en estas escuelas, porque cada cultura del mundo antiguo tenía sus propios escribas, los ugaritanos también tenían sus escribas. Incluso muchas de las tablillas en los colofones están firmados por uno de los famosos escribas, Ililmilku. Él fue el más popular porque dejó su firma, o sea, gracias a su firma podemos conocer su nombre. Entonces, como todas las culturas del mundo antiguo, también tenían una escuela de escribas donde los chicos iban desde una edad temprana para aprender a escribir y habían, igual que en acadio, en sumerio, estas tablillas lexicales donde por una parte estaba el ugarítico, por la otra parte estaba el acadio, ugarítico sumerio, ugarítico burrita, ugarítico chipriota, para que aprendieran a escribir en otro tipo de escritura. O sea, era una ciudad súper culta. Los escribas eran realmente gente culta, muy preparada. Y bueno, acá viene el primer ejemplo. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero avisarles que el ugarítico tiene 30 signos cuneiformes, son para nosotros 30 letras, y un clavo separador, que es algo que después también toma el fenicio. Cuando leemos estatuillas, estelas en fenicio, también utilizan los clavos separadores.
una palabra, clavo separador, otra palabra, clavo separador. Eso es genial porque también ayuda muchísimo a la lectura para poder separar las palabras. Y comenzamos con el primer ejemplo, que es a lo que yo quería llegar, que era lo que yo le comentaba a Daniel por WhatsApp, mostrarles el por qué el ugarítico sí influenció en el hebreo. Mucha gente cree que toda la influencia es fenicia, yo creo que es ugarítica, y en el orden de los periodos, la cronología en cuanto a la escritura se puede comprobar. Entonces acá le tengo un ejemplo que sería la palabra melech. Melech, que es un sustantivo en hebreo, es rey. Entonces acá el ejemplo del rey David, Amelech David. A David como rey de Israel. Et David le melech al Israel. Melech es una palabra que no es original del hebreo. También lo podemos encontrar en arameo. Y el arameo es anterior al hebreo. También es melech, pero tampoco es una palabra propia del arameo. También lo podemos rastrear en fenicio. Entonces les hice esta otra imagen. Yo no sé si se entiende mucho, porque mi idea es que ustedes puedan comprender. Entonces les puse 3 tipos de escritura. No puse el arameo porque se escribe exactamente igual que el hebreo. Entonces, hebreo-arameo sería como lo mismo para melech. Así que partimos por la primera, que sería el lado derecho, arriba. Melech, 3 consonantes. Mem, lamed, ja. Melech. Cuando nos vamos al fenicio es lo mismo. Mem, lamed, ja. Hasta ahí podríamos pensar que es el fenicio lo más antiguo. Y bueno, ya, acá está al lado izquierdo, ¿de dónde tomo esto? Melech en hebreo lo podemos encontrar en la Biblia hebrea. Un melech fenicio podemos encontrar la inscripción de Yeil Milk, que fue un rey de Tiro, y ahí podemos encontrar una mención del 950 antes de nuestra era, de rey, melech. Pero si nos vamos a Ugarit, y muy anterior al fenicio y al hebreo, también tiene las mismas 3 consonantes, la M, la L y la J. Entonces, esta palabra, yo sé que no es, por ejemplo, una herencia del acadio, que el acadio también es una lengua semítica. No puede ser del acadio porque el rey en acadio es Sharum. Ya se pierde totalmente la raíz triconsonantal, Sharum. Pero sí a través del ugarítico podemos rastrear un melech. Y la fonética no sería melech, sino más bien malki, porque las declinaciones son diferentes en ugarítico, pero son las mismas 3 consonantes, M, L, K. Aquí estoy buscándola. Yo tengo el libro de Gregorio aquí abierto. En la parte del abecedario de ugarítico. Estoy mirando. Espérate, déjame ver el libro. El ejercicio, vale. Para que tenga este libro, miren, este libro tiene, y no sepan, tiene el abecedario ugarítico en la página 505. En la página 505 tiene el abecedario ugarítico. Y miren qué brutal se ve, para el que no lo tengan, ¿verdad? Miren cómo se ve. Ahí lo tienen. Buenísimo. Entonces, ya, ¿encontraste la M? La M estaría ahí de los terceros. La segunda línea, la número 3 es la M. Ah, ok, ya. Ya, ahora sí. La M está arriba de la M. Y la otra viene siendo, espérate, no, pues es del lado. Las 3 rayitas cayendo, ¿dónde están las 3? Ah, ok, la L, ¿verdad? M, L y la... Espérate, no me digas esa letra. Eso es una K, correcto. Y está más arriba, están las 3 juntas. Ah, oye, vieron, aprendiendo a hablar lugaríticos aquí en vivo. Entonces, son las mismas 3 consonantes del hebreo, del arameo, del fenicio. Pero ¿cuál es el más antiguo de los 4? El ugarítico. Entonces, esta palabra sí es herencia del ugarítico y no puede ser del acadio porque ya dije que el rey en acadio es Sharum.
Entonces, Sharrum no usa las mismas 3 consonantes. A pesar de ser una lengua silábica, ni siquiera se parece. Y Sí, eso pues se no me se parece. ocurrió estudiando, simplemente estudiando, leyendo textos ugaríticos, fenicios, hebreos, y fui enlazando. Y es por eso que me encantan, me fascina estudiar este tipo de lenguas afroasiáticas, porque de esa manera puedes relacionar las palabras. De otra manera no hay caso. Si te quedas solo en una y desconoces las otras, no tienes cómo hacer este tipo de relación. No, y que así también entra en lo que viene siendo la comparativa de términos que a veces cambian por el lenguaje en el que se escribe. También que ahí es donde entra a veces los problemas con los epítetos de Ugarit, por ejemplo, en cuanto al panteón de Ugarit, con los atributos que se le da al culto yavista o en otras religiones de la época viene siendo también por lo mismo. O Claro. no, o Sí, viniera, sí, ¿verdad? estaba viendo lo que estaba escribiendo Héctor. Malki ¿En dónde? como Malki Tzadik, rey justo Malki, sí. Malki es en ugarítico, Melech en hebreo. Sadik, ok. Dice, es evidente la influencia del ugarítico en el idioma hebreo. Claro, sí. Sumamente evidente. Y no sé cómo todavía se sigue negando, se sigue intentando ¿cómo digo? Ok, para el que es evidente mío de normal de este canal me va a entender aquí un poquito. No sé cómo todavía se trata de mantener las personas en la nube de Goku pensando que no hubo influencia en el abecedario, en el alfabeto o en la cultura hebrea, cuando sí la hubo y la podemos ver en su escritura incluso. Dice, los clavos separadores de la escritura ugarítica no apuntan a la crucifixión de Jesús como enseñan los mesiánicos. Nunca había escuchado eso, honestamente. Sí, toda la razón, Héctor. Y bueno, ese ha sido el tema que a mí me ha gustado compartir acá en tu canal, Yaniel, sobre Ugarit, el ugarítico, las escrituras antiguas. No, y verdaderamente estoy muy agradecido, verdaderamente, Carla, traerte aquí oro molido, me dejaste con las ganas. Me quedé con deseos de mucho, mucho más, porque verdaderamente es como dije al principio, o sea, Ugarit es tan poco lo que sabe de él, Sí. pero es tanto lo que tiene para ofrecer, es tanto lo que uno tiene para indagar, es tanto lo que, o sea, ahora mismo, tomando solamente la Biblia hebrea, con la Biblia hebrea solamente, o sea, hay un mundo que los días de vida que nos resten en esta tierra no nos dan para poder estudiar todo. O sea, Ay. es imposible. Sí. Sí, yo, o sea, a mí también me duele, no te creas, a mí también me duele eso. Se Aquí te hacen muy dicen, cortos los días y las horas. Ah, Saulito, sí. muchas gracias. Y gracias, ¿verdad? También a las personas que han estado comentando, se han mantenido activos en el chat, han, ¿verdad? Dejado su like y han compartido, ya sea que vengan del canal investigando la historia de mi canal o simplemente caíste en el live por casualidad. O sea, espero, ¿verdad? Que a todos les haya fascinado este live en vivo de a este Sablito, enviándote un aplauso. No hay peor ciego que aquel que no desea ver, así mismo es. O sea, espero que les haya gustado este vivo. Como les dije, el live no es con ningún tipo de mala intención, como muchos pensaron. Por eso fue que hice un disclaimer al principio. Ay, qué mala onda. La gente en vez Siempre lo de es. agradecer, conocer, crecer, aprender nuevos temas, siempre ven algo malintencionado detrás. No te digo que siempre hay un voluntario. Sí. O sea, la cuestión, mira qué bonito, mira, venimos aquí, tuvimos una bonita charla y aprendimos, yo no sé ustedes si aprendieron, pero yo aprendí bastante sobre Ugar y cosas que había buscado y Carla me las corrobora aquí o me abundó más en el tema, me aclaró muchos puntos, o sea, estos son charlas que hay que aprovecharlas, mi gente, y dejar los prejuicios a un lado.
Ya, esto, de verdad que son charlas que hay que aprovecharlas. Así que, Carla, te agradezco nuevamente de corazón. Mi gente, compartan en todas las redes sociales. Esto se queda grabado aquí en mi canal de YouTube y luego voy a subirlo a mi canal de Spotify y Apple Podcast también, que pueden encontrarlo así como Yaniel Vega Podcast. De igual forma, lo van a encontrar allí grabado. Así que, Carla, no sé si tiene algunas palabras finales antes que nos despidamos. Sí, me encanta el libro que veo atrás, el libro gordo de los libros del Nuevo Testamento. Al otro lado. Espérate. No, esto es un must. Ay, qué lindo. Esto tiene que estar en la biblioteca sí o sí. Exacto. Esto tiene que estar en la biblioteca y tiene que consultarse sí o sí. Sí. Para aprender, para crecer, hay que realmente hacer buenos esfuerzos, porque tener este tipo de libros cuesta, son caros. Sí. Carísimo. En el caso de los libros Nuevo Testamento, el doctor Antonio Piñero me lo envió de regalo junto a Trota, pero yo he invertido un montón en libros, un montón. Y se hace el esfuerzo, porque ¿de qué otra manera aprende? Claro. Llenándote de PDF, muchas veces se hace el esfuerzo primero, por honestidad, y segundo, porque no hay nada como tener un libro físico. Es lo más bello del mundo. Mismo. Yo no sé cómo muchos se van a electrónico, yo no puedo, lo he intentado, irme a electrónico con Kindle, lo que sea, pero no puedo, o sea, sentir el libro, ahora mismo, sentir este libro, poder hojearlo, el olor, ahora digo yo, o sea, no puedo, yo no cambio el papel. Exacto. Ay, mira, aprovecho de mostrar que es uno de los que tomé para este tipo de estudio, de la doctora Margaret Young. Es muy buen libro, excelente. Yo lo recomiendo. Para que interesante. tiene muy buenas imágenes. Sí. Y de aquí, por ejemplo, lo bueno que tiene, la reconstrucción del templo, por ejemplo, la tomé de acá. De Baal, habla del templo de Baal, del templo de Dagán, pero también todos los descubrimientos en Ugarit documenta tanto el museo, el año de descubrimiento, todo. Por ejemplo, acá está el escarabeo de la reina Ti con el rey Amenhotep III de su matrimonio. Lo tomé de acá, pero le cambié el color para la diapositiva. Buen libro, lo recomiendo muchísimo. Oye, tan finito que se ve, pero con buen dato, porque si fue que utilizaste, tiene unos datos heavy. O sea, exactamente, wow. Sí. No, envíame la foto por WhatsApp. Esa foto por WhatsApp. El Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero. Sí, ese mismo, buen libro, excelente. De verdad que me alegro que lo tengas muchísimo. A mí me ayuda mucho para el Nuevo Testamento. Cuando necesito alguna lectura de algún pasaje, es al primero que recurro. Independiente de que tengo muchas traducciones, es al primero que recurro. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué genial! Para estudiar a Pablo, hay que estudiar a Pablo de todos los puntos de vista, especialmente alguien que se ha dedicado a estudiar la vida del mismo. Exactamente, bien dicho. Y obviamente el clásico, sí. Los cristianismos derrotados. Ahora estoy esperando desde que él ha estado hablando mucho sobre un libro que son de gnosticismo, estoy esperando que... El próximo año sale. Sí, pues, mira. Sí. Digo, sí. él está hablando de ese libro y yo, ¡tíralo ya! Sí. Hicimos una transmisión sobre ese libro, está en mi canal. Cuando él dio el anuncio que iba a enviar el libro ya a la editorial y ahora avisó que ya sale el próximo año, está ahí en el canal de YouTube. Okay. Es un en vivo que hicimos. Pues perfecto. Pues, sí. Gracias, Carla, nuevamente. Estoy sumamente agradecido, de verdad, que es que estoy bien agradecido, porque como le dije a mi gente al principio, para los que entraron ahora, este live yo lo había pensado hace un año atrás. Hace un año atrás yo había hablado con Carla para este en vivo, pero por situaciones de la vida, pues hoy es que lo estamos haciendo y se dio de show. Y, ¿verdad? Espero que se vuelva a repetir, que no sea la primera ni la última.
Claro, ahora el 12 ingreso al segundo semestre, pero igual nos damos un tiempo para que podamos hablar, hacer algún tema entretenido y de Claro, verdad espero que tu canal prospere muchísimo, Yasmín. gracias. No, y este es el contenido que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Quiero traerle un contenido, como siempre le he dicho, variado, informativo y demás, a las personas algo más serio. No es que pues me vaya de otra, ¿cómo se dice? No es que cambie la temática, simplemente mi canal no tiene temática. Es contenido variado, o sea, pero es lo que me quiero enfocar por el momento ahora mismo, porque es lo que me ha gustado por los últimos 3 años en donde he estado metido estudiando, ha sido en lo que viene siendo la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y por culpa de Carla en Ugari. Ay, me declaro culpable. Muchas gracias. Exacto, o sea, hay que estudiar, mi gente, verdaderamente hay que estudiar, y como digo, Carla, o sea, para comprender la Biblia hay que comprender la Ugari. Así es. Hay que comprender la hogares. Así que muchas gracias. Nuevamente denle like, compartan, share. Carla, ¿alguna última palabra? Mis últimas palabras, estudien, inviertan tiempo, dinero en educación, porque es lo que va Exacto. a quedar hasta que nos vamos a hacer polvo de estrella. Así mismo es. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye. Chao, chao.